Este es un video para la Universidad Americana de Costa Rica para el curso Educación Comparada impartido por el profesor Laimán Rodríguez. El tema es la educación comparada en América Latina y este es un video elaborado por Estíbaliz Odili Rojas Quesada e Idania Valverde Rojas. Para empezar, la educación comparada nace en América Latina en una época en la que los estados-nación se constituían como actores principales de las políticas y prácticas educativas. La transferencia de la información entre países marcó el origen de la educación comparada como ciencia. Su desarrollo en América Latina reconoce 5 momentos de importancia para su estructuración como disciplina. 1. La nula estructuración de la educación comparada. 2. Fundación de la disciplina. 3. Desarrollo de la educación comparada mediante cátedras universitarias. 4. Se consolida la educación comparada como disciplina científica y su relación con las políticas educativas. 5. Cambios en la disciplina influenciados por la sociología, historia y globalización. El primer momento se da cuando no existía aún una estructura definida de la educación comparada y los pedagogos y agentes de gobiernos se dan a la tarea de viajar, visitar y conocer la experiencia educativa de estados con más avance en el tema. Se valora la posibilidad de transferencia de esas experiencias. El segundo momento se relaciona con la publicación de la obra de Marc-Antoine Jullien de París. Mediante su obra se trata de transferir ideas y prácticas educativas sustentadas en la recolección de datos internacionales, orientados por teorías de modernización e ideales de progreso. El tercer momento, dado a comienzos del siglo XX, se caracteriza por el desarrollo académico de la educación comparada mediante la creación de cátedras universitarias. Se intercambian ideas entre países como Francia, Inglaterra, Alemania, y en Estados Unidos se crea el primer curso de educación comparada y los primeros centros de investigación. El cuarto momento se identifica hacia la mitad del siglo XX y se enfoca en el uso de modelos cuasi experimentales bajo el principio de causalidad. Se formaliza en este periodo la relación entre educación comparada y las políticas educativas. El quinto momento, hacia finales del siglo de la década de 1970, experimentando la disciplina cambios dados por la influencia de la sociología, la historia y hacia 1990 con las nuevas formas de organización socioeconómica mundial y las dificultades de los progresos científicos positivistas para dar respuesta a las nuevas realidades. La globalización entonces es considerada como un momento clave para el desarrollo de la disciplina. Una de las características más notables en América Latina es su diversidad geográfica, climática, social y cultural, que influyó fuertemente en el desarrollo y producción en el campo de la educación comparada. Una vez revisados los 5 momentos críticos que marcaron el desarrollo de educación comparada en América Latina, continuaremos analizando ahora las 3 formas de desarrollo en el uso de la educación comparada en la región. Se agrupan así como práctica de individuos, como práctica de gobiernos y como práctica de organismos internacionales. En la práctica de individuos se identifican 2 actores principales que son los pedagogos viajeros o agentes de gobiernos y los académicos universitarios. Tienen en común el bajo grado de institucionalización y por esta razón se catalogan como prácticas individuales. Los pedagogos viajeros o agentes de gobierno realizaban sus prácticas de comparación describiendo las experiencias observadas mediante informe que entregaban al Estado. Los académicos universitarios se ubicaban en el siglo XX y se caracterizan por no poseer una educación formal en educación comparada desde los planes de estudio. Esto podría explicar la baja producción académica que solamente registra algunas pocas obras que se convierten en referencia casi únicas. La actividad más institucional en el desarrollo del uso de la educación comparada se da en México entre 1970 y 1980, con acontecimientos como la fundación del Centro de Estudios Educativos, publicación de revistas como la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos y la Revista Latinoamericana de Educación Comparada, el primer Foro Latinoamericano de Educación Comparada y la creación de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada. Desde 1950 comenzó a evidenciar a la educación como un servicio público considerado como factor de desarrollo tanto económico como social. Se interpreta al planeamiento integral de la educación como el proceso y el método de formular y ejecutar mediante una administración programada una política educativa. Los principales supuestos teóricos sobre los que se asentaba la planificación integral de la educación eran el sistema económico, que tenía una relación de dependencia respecto al sistema educativo.
Se debía establecer con precisión la relación entre educación y empleo y se debía prever con precisión los incrementos en la demanda de mano de obra bien entrenada. En sus primeros años de existencia, el trabajo de las oficinas de planeamiento estuvo centralmente destinado a la sistematización y análisis de información de estadística en educación y a la elaboración de diagnósticos de los sistemas educativos, con esa escasa formulación de planes. Posteriormente se desarrollaron estudios y trabajos de diagnóstico y de proposición de políticas educativas. Los estudios de estas oficinas resultaron reveladores sobre cómo funcionaba la escolarización, cuál era la dimensión de la deserción escolar, cuántos graduados por cada nivel y región, cuántos repetidores había, entre otros datos importantes por los cuales fue posible medir el rendimiento interno de la escolarización. El planeamiento integral de la educación se traducía en la elaboración de los planes libro, que tenían un carácter global en su formalización y que abarcaban todas las áreas del sector de la educación formal. La aplicación de estos planes se caracterizó por su fracaso en todos los países porque nunca se cumplían las metas previstas y los problemas contextuales influyeron negativamente en la planificación prevista. Su rigidez también obstruyó que se modificara sobre la marcha para adecuarse a las realidades cambiantes como las latinoamericanas, caracterizadas por la inestabilidad política y económica, en toda circulación regional del enfoque del planteamiento integral de la educación comparada estuvo ausente como campo del conocimiento. En la década de 1980 se inició un periodo de circulación de prácticas y políticas de reforma, como profusos estudios que produjeron datos educativos comparados para informar la toma de decisiones a la vez que produjeron reformas para resolver la crisis. Así, es posible identificar la intervención de los organismos en el área de educación de acuerdo con una doble estrategia, como un pilar de la política social y como parte de la política económica interesada en la mejora de la productividad. Dos elementos sobresalen del tipo de uso de comparación. El primero refiere al peso de la dimensión regional a través de los indicadores educativos de los distintos países de la región y el segundo a la detección de experiencias catalogadas como exitosas, muchas veces transformadas en buenas prácticas o lecciones aprendidas para los países latinoamericanos. Se encontraron elementos comunes tales como la presencia de la cuestión de la transferencia de la configuración de los sistemas educativos, el uso de los viajes como forma de producción de conocimiento a través de la comparación y la relación entre la información proveniente de dicha comparación en el desarrollo de políticas educativas. Se identificó la débil estructuración académica de la educación comparada en América Latina como una de las causas de las diferencias en su desarrollo regional. En conclusión, en la búsqueda de pensar otras formas de la educación comparada, se planteó la existencia de la diversidad regional de una forma propiamente caracterizada por distintas ondas de circulación de la educación comparada en su relación con la educación. La primera onda se refiere a la práctica individuales de comparación. La segunda onda se centró en la etapa del auge del planeamiento de la educación ligado a la necesidad de continuar la extensión del desarrollo educativo. La tercera onda se situó en la etapa de reformas de los sistemas escolares. Y quizás estemos ante la presencia de una nueva onda de circulación de la comparación en América Latina, que si bien se suscribe en el ámbito de sociedades profesionales científicas de educación comparada, convocan y traccionan algunas de las líneas de trabajo que se desarrollan en los ámbitos académicos universitarios. Muchas gracias. Este fue un video para la Universidad Americana de Costa Rica.